8 de la mañana, 34 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. A continuación vamos a dialogar con el exministro de Finanzas, el economista Mauricio Pozo. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Los saluda el periodista Alcides Montilla. Estoy también con mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Doctor Pozo, entiendo que usted está de acuerdo en el veto total del gobierno a esta ley que iba a permitir que en los primeros días de cada mes se sitúen las transferencias presupuestarias a los gobiernos autónomos descentralizados, que fue pues una propuesta del Partido Social Cristiano apoyada por otros partidos en la Asamblea Nacional. Y le hago esta pregunta porque escuché en la mañana al abogado Jaime Nebot en una entrevista de televisión hablar sobre esta situación, ¿verdad? Porque, bueno, alguna vez usted fue candidato a la vicepresidencia por ese partido, bueno, y todos esperaban pues, que usted estuviese de acuerdo con la propuesta social cristiana. Pero le hago esta pregunta para un poco ahondar y ratificar en sus conceptos. Economista Pozo, buenos días. Sí, buenos días, gracias por la entrevista. Este es un tema mucho más conceptual de estar a favor o estar en contra de la propuesta. Yo estoy a favor que los recursos se transfieran a los que legalmente les pertenece. Yo no estoy en contra de eso. El gran problema de esto es que la lectura desde el punto de vista del gobierno seccional es una lectura que a su criterio es la adecuada, pero la lectura desde el punto de vista del manejo de los recursos fiscales tiene una óptica diferente. No porque se desconozca la validez legal de la transferencia de los recursos, sino que el momento en que hay una operación de débito automático se hace imposible de aplicación si no hay el financiamiento adecuado para todos los rubros que reciben recursos del Estado. Recuerde usted que aparte de los GATS, que reciben el 20% del ingreso tributario y 10% del petrolero, permanente y no permanente que se llama, está la transferencia del 40% de las pensiones de la Seguridad Social, está el bono de desarrollo humano, está la plata que se asigna a la educación y la salud. Entonces, el rato que usted hace una operación de débito automático como la que estaba propuesta, que desde la óptica legal, repito, puede entenderse, se hace impracticable si usted tiene falta de recursos o falta de financiamiento. Yo ponía como ejemplo, ¿qué les parecería que la plata que entra al GAT del gobierno central haya un débito automático para todos los contratistas del gobierno seccional? Eso no va a poder ser atendido porque el alcalde le va a decir, oiga, yo tengo prioridades, tengo que ver cómo administro los recursos. Y ese es el mismo ejemplo para el caso del gobierno central. Entonces, en la práctica, suena bien, parece que es adecuado, pero yo creo que tenemos que llegar a eso. No porque no se lo deba hacer, yo creo que al rato hay que hacerlo, pero en la práctica ahora es imposible hacerlo por las razones que acabo de explicar. Economista Pozo, pero hablando como uno habla siempre, acogiendo los criterios de los ciudadanos, porque los periodistas siempre nos gusta hablar con los amigos, con los de la misma edad, con la familia, con los colegas, con los compañeros de trabajo, y siempre nos dicen, está bien que los municipios, los consejos provinciales reclamen sus asignaciones, pero digan en qué la gastan, pues, en qué la gastan, porque si la van a gastar en aquí Diario Expreso acaba de anunciar 43, casi 44 millones gastan los municipios del país organizando actividades de tipo artística. Cuando hay problemas de aseo de calles, de agua potable, de obra pública, de inseguridad y de tantas cosas más. Entonces, que primero justifiquen, ¿no le parece?, los gastos y en segundo lugar, que destinen un poquito más para la obra pública
economista, ¿cómo es posible que hay municipios, y yo tengo la lista, hay municipios en el país que gastan el 99% pagando salarios y el 1% en obras? Eso no puede ser. O sea, el contribuyente no puede pagar sus impuestos para que los municipios la gasten pagando en salarios y no haciendo las obras para las cuales fueron elegidos. ¿No le parece, economista Pozo? Bueno, este es el otro argumento que yo he utilizado, porque obviamente hay la transferencia que se hace directamente eh, por parte de la ley a los municipios, pero no hay rendición de cuentas. No sabemos en qué se va la plata, no sabemos si eso es solo para la operación del GAT, que lamentablemente en la práctica es así, y desconocemos si eso va para obras de infraestructura, para alcantarillado, para agua potable, para atención médica cantonal, para manejo de residuos sólidos, o todo lo que tiene que ver con las responsabilidades del municipio. Y eso hace pues que sean recursos de todos los ecuatorianos, petroleros y no petroleros, que se envían a un beneficiario que la ley le faculta recibir y que nadie sabe en qué se gastan, y finalmente dónde se destinan. No digo que esto sea total, no digo que sea general, porque no es bueno generalizar tampoco, pero lamentablemente la gran mayoría no tiene una calidad de gasto adecuada. Entonces, esta argumentación que usted anota y que yo comparto, esto es parte del problema, es justo parte del problema, a pesar de que no hay ninguna ley que le obligue, en la práctica, que sectores tengan principios cualitativos de gasto. Por decirle, el 6% que hay que pasarle del PIB a la educación el año próximo, que es el 5% este año, 4% fue el año pasado, etcétera, que en la práctica tampoco se ha cumplido en esos porcentajes, no dice nada de cuáles son los resultados que se esperan, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos. Va a aumentar los años de escolaridad, va a mejorar el conocimiento de los chicos en ciencias exactas, qué sé yo. Ese tipo de metas no existen y en el caso del envío de recursos a los GATS tampoco existe. Entonces, sí me parece que si queremos nosotros llegar a este tipo de iniciativas de débitos automáticos para ellos y para otros, hay que ver cómo eh, se optimiza el envío de los recursos, porque caso contrario vamos a estar con un desperdicio de fondos y me parece que ese no es el objetivo. Caso contrario, lo que va a pasar es que voy a tener que quitarle a alguien, que me digan a quién le quito, aquí a la seguridad, a la educación, a la transferencia a los hospitales, ¿a quién le quito la plata? Economista, pero hay muchos presupuestos que también tienen mucha grasa, pues, demasiada grasa. O sea, si nos ponemos a revisar los presupuestos, alguna vez ojalá que alguien presente en la Asamblea una ley que diga que antes de aprobar un presupuesto lo tenemos que revisar para ver en qué lo gasta. Y ahí nos vamos a dar cuenta de la cantidad de dinero que se gasta superfluamente. O sea, como alguien dice, los economistas también, demasiado cebo, demasiada manteca que hay que eliminar. De repente podría tener un poquito más de frescura presupuestaria los denominados GAT, ¿no le parece? Bueno, eso es justo lo que le estoy diciendo. Es exactamente lo que le estoy diciendo. Hay que prepararnos para poder manejar un mecanismo como el que estamos conversando. Es decir, si hay mucha grasa, si hay mala calidad del gasto, eso obviamente es un obstáculo. A pesar de que legalmente me pueden decir, no dice la Constitución que primero arregles esto y después transfiera, dice transfiera y después busca no dice eso, pero debería usarse los mecanismos para ver cuál es el mejor destino de los recursos. Pero la práctica es la verdad. Y le digo una cosa, así como hay grasa en el gobierno central, que sin duda existe, existen excesos en entidades públicas, entidades de control, superintendencias y obviamente gobiernos seccionales también.
La calidad del gasto público en toda la esfera pública en general es mala. Entonces, cuando yo trato de generar un espacio, en este caso amparado en la ley, para que me transfieran automáticamente, yo digo, ok, está bien, tienen todo el derecho, pero mejoremos las condiciones para todos, porque caso contrario, estamos afectando a unos para beneficiar a otros, cuando el beneficio de unos probablemente no se destine a lo que realmente se requiere. Las 8 de la mañana, 45 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el ex ministro de Economía y Finanzas, el economista Mauricio Pozo. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Perfecto, sí, gracias. Economista Pozo, mucho gusto de saludarlo. Hace pocos meses, su coidiario, y digo coidiario no porque usted sea también afiliado al Partido Social Cristiano, eso no lo sé. El abogado Nebot, me imagino que coidiario porque más o menos creo que practican las mismas ideas. Por algo fue usted candidato a la vicepresidencia por ese partido. Hizo un análisis del gasto público y llegó a la conclusión de que el gobierno central gasta menos del 1% en inversión, que todo lo demás es gasto corriente. ¿Eso qué significa en buen romance, economista Pozo? Bueno, el problema que estamos conversando, como le digo, es un problema de estructura. El gasto público efectivamente destina el monto a los beneficiarios de los fondos del presupuesto, que es uno de ellos de los GATS que estamos conversando. Toda la plata que se va al aporte de la seguridad social. El pago a la deuda interna, el pago a la deuda externa, la nómina, ¿cuánto le queda por inversión? Nada. Si ese es un problema de estructura, no estoy en desacuerdo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que este tipo de iniciativas tampoco arregla la estructura, sino le complica más todavía el uso de los recursos, que probablemente no es óptimo, la priorización del pago no es óptimo. Me van a decir, sí, pero eso no es plata del gobierno central, es plata de los gastos. Mi respuesta es sí. Como tampoco es plata del gobierno la plata del seguro social del 40%, como tampoco es plata del gobierno lo que va a los bonos de la pobreza o del bono de desarrollo humano. Ninguna de esas platas es del gobierno. El problema está en que tenemos un déficit de 5.000 millones y atrás por 5.000 millones. Entonces, que me digan cómo arreglo, porque si no, si yo estoy poniendo el débito automático antes que arreglar estos problemas de estructura, es como poner la carreta delante de los caballos. Suena bonito, pero no va a funcionar. No va a funcionar. Economista Pozo, si se arreglase esta crisis que hoy tenemos de un déficit permanente, porque prácticamente el déficit en el Ecuador es permanente, si se arreglase eso, ¿usted cree que sería posible que en lugar de que los recursos que se recaudan en provincias, en cantones, vayan al gobierno central para que regresen muchas veces tarde, mal o nunca? En lugar de eso, se queden directamente en cada provincia y que no tengan que ir a Quito para luego volver a regresar. ¿Usted no cree que eso sería? Verá, más allá de que vayan a Quito, no vayan a Quito, vayan directo, no vayan directo, lo importante es que ese gasto sea bueno, que ese gasto se dirija donde tenga que dirigirse. Pero si esto va dirigido en una parte importante a festivales, a fiestas, por aniversario y otras cosas, y no hay agua potable en las zonas, no hay alcantarillado en las zonas, lo que estamos haciendo es quitándole plata a los ecuatorianos de los impuestos y del petróleo para que se vayan cosas que no son importantes. Entonces arreglemos de esos temas independiente de que vaya directo o no vaya directo, porque en caso contrario esto no va a funcionar. A eso se suma la obesidad estatal, obviamente. Tenemos un tamaño del Estado absolutamente excesivo. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso, pero como yo estaba sentado a los dos lados, entiendo perfectamente cómo se pueden hacer las cosas o cómo deberían hacerse las cosas. Que yo le diría algo adicional, que los mismos municipios, que las mismas prefecturas, prefectos y alcaldes, ayuden para una propuesta que vaya en esa dirección, para que ellos mismos le beneficien. Pero no hagamos las cosas al revés. Porque si hacemos las cosas al revés, lo que va a pasar es que vamos a seguir en la misma y vamos a terminar con otros problemas, que no llega la plata poca o mucha que se requiere para la salud, para la seguridad o para otros objetivos.
Economista, porque es bonito. Yo siempre me quedo admirado cuando veo los nombres, ¿no? Gobiernos autónomos descentralizados, pero de autónomos y descentralizados no tienen absolutamente nada. Yo me pongo a pensar si todos los municipios actuaran, por ejemplo, como ha actuado el municipio de Guayaquil en la administración social cristiana del abogado Nebodi y del ingeniero Febres Cordero, para mencionar algo, que el 85% de sus ingresos se dedican a obras y el 15% al gasto corriente. Este sería otro país. Ahora, hay mecanismos para controlar el gasto de los gobiernos autónomos descentralizados. Para eso está la Contraloría. Para eso está justamente la Contraloría, que no hace funcionar. Es decir, el problema no es de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, también está la ciudadanía para sancionar, no dándole el voto a aquellos que gastan la plata en tonteras. Pero muchas veces no sucede eso, porque la política también está degenerada. Los partidos políticos, lamentablemente, he oído en esta semana convenciones de los partidos políticos, dicen: hemos hecho estas convenciones para discutir con las bases, pero las bases no hablan, solamente hablan los dirigentes. Yo no he oído a ninguno de las bases hablar, ni participar, ni proponer ideas. Entonces, el tema es estructural, como usted lo dice, pero ¿no le parece que ya debemos ir cambiando esto? Porque esto de gobiernos autónomos descentralizados suena lindo, pero no funciona. Yo estoy de acuerdo con usted, Julio, pero fíjese algo. En el Ministerio de Economía existen algunas formas de tratar de regular eso. Pero cuando usted se mete un poco, le dicen que está invadiendo las autonomías, que está metiéndose en temas que no le competen, que eso no es su rol, que temas de esta naturaleza. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, lamentablemente. El Consejo Nacional de la Judicatura, que me pedía plata y que no le daba plata y ya me acusaban de que iba en contra de la justicia y que eso es causal de destitución, no sé qué temas que siempre pasan. ¿Por qué era mi reclamo? Porque querían la plata en presupuesto, pero yo veía un jefe de archivo, porque podíamos tener la información de eso, que ganaba más que el ministro de Economía. Dije, algo está mal. No porque gane más que yo o menos que yo, sino que hay una desproporción absoluta. Entonces quieren más plata y la calidad del gasto sigue siendo mal. Entonces la respuesta es: ¿para qué quieren más plata? Inclusive yo le digo algo: a veces terminan el año fiscal y no se pueden gastar. Y la plata termina muerta en las cuentas. Y por ley tiene que pasar al gobierno central vía la cuenta del Tesoro. Esos son los problemas reales. Entonces suena bonito, transfieran rápido, pero en la práctica eso no funciona. Pero eso lo sabemos los ecuatorianos, y hay una ley, por ejemplo, que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. ¿Y por qué se permite eso? En este gobierno hoy se hizo un escándalo, ya se acabó el escándalo, ahí murió la flor, y seguirán ganando más que el presidente de la República cuando existe una ley. ¿Por qué no se cumple con la ley, economista? Hay muchas cosas que están en la ley y no se cumplen. El que esté en la ley, este país tiene exceso de leyes, exceso de leyes. No se cumplen porque existen fuerzas políticas que impiden el cumplimiento, no se cumplen porque no hay capacidad política de intervención. Esto de los GATS no es simple, ¿verdad? Usted no se puede ir contra los GATS así tan fácil, porque se está yendo contra los partidos políticos que tienen alcaldes y prefectos que son de su, bueno, en caso de alcaldes, de su tienda política, y no le van a permitir. Tener con plata a los GATS es bueno políticamente, porque les ayuda para los procesos de renovación o de alcaldías o de elecciones. Entonces no es un tema simple. Si usted se mete, usted le va a decir: esto es autónomo, no se mete. Entonces, por eso le decía que son temas estructurales que no es que no se deban arreglar, por supuesto que se tienen que arreglar, pero no son fáciles. Pero este presidente ha vetado una ley en contra de los municipios y prefecturas, ¿no? O sea que tiene a lo mejor los pantalones bien puestos, ¿o qué es? ¿O no quiere ganar la... O sea, yo no creo que esté en contra. Yo lo que creo es que le han podido explicar mejor esta dificultad que yo estoy tratando de ilustrar, de transferir automáticamente.
pero hay los otros problemas que son de estructura y que no hemos podido arreglar lamentablemente. Alcides, continúe con el diálogo, por favor. Correcto, las 8 de la mañana, 54 minutos, doctor Mauricio Pozo. Hablemos del tema de este debate que está en el país a propósito de que el gobierno quiere, unos dicen subsidiar, otros dicen focalizar, otros dicen compensaciones, otros dicen franja de precios, muchísimas cosas más de las gasolinas extra y ecopaís. El ministro de Finanzas, don Juan Carlos Vega, ha dicho que sale más barato importar gasolina que producirlas en el país. Esto como justificación para eliminar los subsidios de estas gasolinas. ¿Qué le parece el pensamiento del ministro de Finanzas? Aquí hay varios problemas y puede tener razón el ministro. Y le voy a decir por qué. Primero, hay subsidio del valor del barril de petróleo que le vende Petroecuador a la refinería. Cualquiera diría le debe vender al precio de mercado. No le vende al precio de mercado, le vende a un valor subsidiado. Primer problema. Segundo problema. Usted importa derivado porque no puede refinar todo lo que requiere el país. Pero usted importa al mercado internacional, al precio del mercado internacional, pero vende al precio subsidiado. Entonces puede ser que la diferencia entre lo que le cuesta versus lo que le toca subsidiar no le sea negocio, pongámoslo así. Seguir produciendo acá. Tal vez es mejor importar de manera directa, así que no rechazo el comentario del ministro. Puede ser que tenga razón, yo no tengo este rato los números exactos, pero conceptualmente no me hace un sinsentido. Ahora, la verdad es la siguiente. Los precios de los derivados, en este caso, gasolina, diésel, gas, aunque no se va a topar ni gas ni diésel, sí gasolina extra y ecopaís, tienen que ser los precios reales, no pueden ser precios subsidiados. Lo que tenemos ahora es un subsidio al precio. No hay cómo subsidiar precios. Hay que subsidiar personas, actividades, sectores productivos. Llámese subsidio a ellos, llámese compensación, llámese como usted le quiera llamar. Pero no hay cómo subsidiar los precios, porque cuando usted subsidia los precios, no focaliza nada y beneficia a los que no le debe beneficiar y genera distorsiones. ¿Qué es una distorsión? El contrabando, por ejemplo. ¿Por qué hay contrabando de combustibles? Porque la diferencia de precio entre el Ecuador y los vecinos como Colombia y Perú es enorme. Entonces el aliciente a contrabandear es enorme. Y eso no es sano, no es bueno. Estamos financiando cosas que no debemos financiar, como es el propio contrabando. Hasta en el exceso le diría, le estamos ayudando a los narcotraficantes que mueven droga con las lanchas que utilizan diésel subsidiado. ¿Qué le parece? Entonces ahí no creo que la cosa camina. Por esa razón, tiene que ser precios reales, como es en todas partes del mundo, excepto el Ecuador y Venezuela. Venezuela no es el mejor ejemplo. Y darle el beneficio de la compensación al sector que sí requiere la compensación. Llámese esto transporte de camionetas en el sector rural, llámese esto tricimotos que se usa en la costa bastante, le quieren meter a los taxistas de ahí, a mí no me convence mucho eso, pero no voy a discutir eso, no por los taxistas, sino porque me parece que el que usa taxi no es la clase popular utiliza más transporte público, el transporte de personas a que no suba la tarifa, ahí tenemos que subsidiar, pero no seguir con lo que estamos. Ahora, lamentablemente, me imagino por razones políticas, no quieren entrar a afectar o grabar el tema del precio del diésel y peor el tema del precio del gas de consumo doméstico. Doctor, sigamos la idea del ministro Vega, ¿verdad? Y yo le pregunto, bueno, ¿y el diésel y el gas también lo vamos a importar para que nos cueste menos o no? Estamos importando. El 70% del combustible, del derivado es importado. ¿Por qué? Porque la refinería que tenemos o el proceso de refinación que tenemos no permite cubrir todas las necesidades de la demanda interna y tenemos que importar.
Pero como explico, no estamos importando a un precio barato, estamos importando al precio internacional. Y cuando sube el precio del petróleo, sube el precio del derivado y nos cuesta más importar. Pero nos cuesta mucho más a veces lo que le estoy diciendo, el subsidio interno. Solo el diésel son más o menos 2.500 millones de dólares al año que nos genera. ¿Y a quién le beneficiamos con eso? A los que no debemos beneficiar, porque estamos, como explico, subsidiando el precio. Entonces tenemos que establecer lo que funciona en todos los países, menos en el Ecuador, que se ha vuelto un problema hablar del tema de los precios de los derivados. Pero la compensación tiene que haber y el subsidio a los sectores que requieren tiene que haber, pero no precios subsidiados. Doctor, al momento, ¿verdad? Al momento, lo que ha dicho el ministro de Finanzas solamente es una referencia, porque al final de cuentas el gobierno se va a ir por lo que en este momento está en la mesa de conversaciones con distintos sectores, ¿verdad? O focalizar, o franja de precios, o compensaciones, etcétera. Por ahí se tendrá que ir necesariamente el gobierno. Bueno, usted recuerda que no es la primera vez no es que esto no se ha hecho nunca, claro que No, se ha hecho. claro. Usted lo hizo ya. En el 2003, cuando yo estuve la primera ocasión en el ministerio, hicimos un ajuste al inicio de la gestión Claro. del 30% de los precios, Después hubo para otro. tratar de alcanzar los precios reales. Y en el gobierno de Lenin, que también estuve, recuerde que teníamos un ajuste del 5% mensual y después del 3% que se quedó vigente hasta que se acabó el gobierno y continuó al principio del gobierno del presidente Lazo. Y el presidente Lazo en algún momento derogó la medida. ¿Por qué? No sé, no entiendo, pero lo derogó antes inclusive de que se produzca el problema indígena del año 22. Bueno, doctor, 9 de la mañana, 1 minuto. 9 de la mañana, 1 minuto. Continuamos esta entrevista en Radio Atalaya y su programa de opinión política con el doctor Mauricio Pozo, con más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Doctor Pozo, dígame una cosa. Hoy, no sé si usted lo escuchó al abogado Nebot en una entrevista que le hicieron en Canal 2. Hizo 3 afirmaciones que me gustaría que usted las comente. Dice que ningún sector del país está contento con lo que pasa en el Ecuador. Aparte de eso, que las recetas del Fondo Monetario no han servido en ningún país y que el endeudamiento que tiene el Ecuador es un endeudamiento que está por encima de cualquier imaginación. ¿Qué opina usted de esas afirmaciones del abogado Nebot? Sí, escuché la entrevista, varios temas. Cuando usted tiene un problema estatal de manejo de finanzas y de presupuesto, tiene dos manifestaciones. La una es déficit fiscales permanentes que hemos tenido y la otra es dependencia del endeudamiento público que hemos tenido. Efectivamente, eso ha ocurrido. Eso está ahí presente. Ahora, la solución no es dejar de pagar. La solución es que el endeudamiento se dirija a donde tiene que dirigirse y que la economía se recupere para que el peso del endeudamiento vaya bajando con el tiempo. Primer tema. Segundo, nosotros hemos firmado unos 12 convenios con el Fondo Monetario. ¿Sabe cuántos convenios hemos cumplido? 2 o 3. El resto no hemos cumplido, así que no le podemos decir el fondo que no han servido. No, 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 no. Nosotros no hemos servido. Los que han hecho mal el trabajo hemos sido nosotros. No porque la receta del fondo sea la solución de todos los problemas, porque no es. Pero ha sido un mal manejo económico a lo largo del tiempo, sin perseverancia, sin continuidad de las políticas, con la interferencia de la política en las decisiones económicas, etcétera, que nos ha llevado a una situación así. Así que yo no le echaría la culpa al fondo, yo le echaría la culpa al propio Ecuador, a los propios gobiernos nuestros, que no han hecho el trabajo que debieron hacer. Así que en eso yo estoy absolutamente de acuerdo. Y había otro argumento que usted citó que se me pasó. El tema de que ningún sector está contento en el país. Ah, sí, sí. O sea, imagínense, este año el país no va a crecer. Eso lo dijo también el abogado Nebot, lo cual es verdad. El país no va a crecer. Y si le compara con la población, el país va a decrecer, lo cual es correcto. Estoy de acuerdo con eso. Nadie está contento, pero no hagamos las cosas para que se compliquen más de lo que ya están, pues. Ese es el problema.
O sea, el que nosotros tengamos un descontento general no da pie para que hagamos cosas que ese descontento sea mucho peor de la que ya tenemos. Entonces, un poquito le pondría ese comentario a lo que usted acaba de anotar. Economista, cuando uno va a un banco, a una cooperativa a pedir un préstamo, lo primero que se preocupa el banco o la cooperativa es saber si uno va a tener los recursos con los que pagar esa deuda. Eso es lo primero que se preocupan, si uno tiene la capacidad de endeudarse para pagar eso. Pero el Ecuador sigue endeudándose y yo no sé de dónde vamos a pagar tanta deuda. Le seguimos echando todas estas deudas a las generaciones que vienen y no encuentro yo el mecanismo para subsanar este tema de las deudas. ¿Qué cree usted que se debe hacer al respecto, economista Pozo? Usted tiene que terminar saneando las finanzas públicas para no depender de más endeudamiento como lo estamos dependiendo. Segundo, tiene que crecer, porque usted puede deber lo mismo, pero no es lo mismo deber lo mismo si usted gana 1,000 que si gana 2,000, 3,000 o 4,000. Entonces el país tiene que recuperarse, tiene que dinamizarse para que el peso de la deuda en el tamaño económico cada vez sea menor en el tiempo. Entonces tiene que arreglar la casa, como se dice vulgarmente, emprender en las reformas y generar un crecimiento económico más dinámico, que la única manera es vía inversión privada. La inversión pública puede ayudar, es un complemento, pero la inversión privada es fundamental. Economista, yo fui diputado hace más de 40 años, allá por el año 79. Y todos los ministros de economía y todos los hombres que saben de economía decían eso que usted está diciendo en este momento, que hay que sanear la casa, que hay que hacer que el presupuesto del Estado sea un presupuesto sano, que no hay que tener ese Estado obeso que tenemos. Pero pasan los años, yo ya estoy a punto de irme al otro mundo y no pasa nada de eso. ¿Hasta cuándo esperamos, economista? Bueno, usted tiene razón. Yo tengo un libro que escribí hace exactamente 35 años. Yo era obviamente bastante más joven. Y el libro se llama El rol del Estado. ¿Para qué debe estar el Estado? Y parece mentira, pero han pasado 35 años y el libro sigue siendo aplicable porque seguimos en lo mismo. Seguimos metiendo, el Estado metido en cosas que no le competen, haciendo cosas que no son de su competencia, generando resultados fallidos. Seguimos en la misma discusión, así que sí, lamentablemente. En ciertas cosas sí hemos mejorado, porque tampoco hay como decir que todo está mal. Hay cosas que están mejor. Ahora le doy un ejemplo. La expectativa de vida hasta 50 años era alrededor de 55 años. Ahora estamos cerca de los 80 años. O sea, sí ha habido algunas mejoras en algunos ámbitos, pero obviamente nos hemos rezagado mucho. Y la dolarización es indudablemente un tema que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Sin duda alguna ha ayudado y ha sido, yo le diría, el mejor antídoto contra ciertos excesos. Yo no quiero ni imaginarme las políticas de exceso de gasto sin dolarización. Estaríamos como Venezuela ahorita. Alcides, por favor, continúe. Doctor Pozo, otro tema también que necesitamos esté en debate es este tema relacionado con los contratos colectivos y los sueldos dorados que muchos empleados públicos reciben, que en muchos casos ya van pues arriba de lo que gana el presidente de la República. Un jefe de archivo de una institución, CNEL, CNETEL, gana $4,400 mensuales más de subsidio de antigüedad, como llega como a $12,000. En una crisis como esta, en una pobreza en la que está el pueblo, es una afrenta que instituciones públicas permiten contratos colectivos en donde los trabajadores ganan sueldos que yo no sé si gana algún país de primera línea o de primer mundo en este planeta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, en el IES hay $1,000 millones que se gastan con 39,000 empleados. Se habla de que hay que también eliminar la grasa, este gasto superfluo que resta el 33% del presupuesto del Estado. ¿Qué podemos hacer para, por ese canal, por lo menos, reducir el gasto público, doctor Pozo?
Hay necesidad de fuerza política, yo creo que el presidente sí la tiene, por razones de, tal vez, de renovación de su permanencia o algunas restricciones de otro ámbito, no hemos podido avanzar. Pero yo le voy a dar algunos ejemplos. El nivel salarial del sector público promedio duplica el del sector privado. Usted tiene toda la argumentación suficiente como para hacer un congelamiento salarial por un periodo largo. Yo creo que eso va a ayudar. Dos, tiene que hacer una revisión de la nómina, no solo de los contratos ocasionales, porque ahí puede haber gente mejor que los que ya están ahí años con nombramiento, que se llama. Y hay que hacer una depuración de la nómina del gobierno central y del resto del sector público. Pero eso va a todas las entidades, incluyendo los GATS. Que no crean que ahí no hay excesos, sin duda lo existe. Me parece que es el otro tema. El tercero es que las instituciones de control legal del Estado tienen que ayudar a que se cumpla la ley. Si hay una decisión de que nadie puede ganar más del presidente de la República, que se cumpla. Aquí el gran problema es que siempre entra el tema político. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces, se envía a consulta a la última instancia de opinión constitucional, que es la Corte Constitucional, y termina dando la razón en algunos sobre aspectos que son a mi criterio nocivos. Les doy un ejemplo. Cuando pidieron no aumento, sino tratamiento discriminado del sector de la educación, en el sentido de que tenía una necesidad de un ajuste salarial por encima de todo el resto del sector público. Y eso le significaba al Estado 500 millones de dólares. Y metieron la propuesta a través de la Asamblea Nacional y terminó aprobándose y la Corte Constitucional les terminó dando la razón. Nadie puede proponer gastos sin financiamiento. Y el único que tiene iniciativa económica es el gobierno, no es la Asamblea Nacional. Pero bueno, terminó lo que terminó, entonces no quiero seguir alargándome, pero tenemos algunos ejemplos de este tipo de temas. ¿Quién le pone el cascabel al gato, doctor Pozo, en el tema de congelar salarios y revisar nóminas? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Bueno, eso sí es la atribución del gobierno. Pero yo sí creo que puede hacer una gestión política de apoyo a otros sectores que ayuden en esta línea. Este es un tema que deberíamos todos estar de acuerdo. No se trata de ir contra nadie, porque si hay que hacer una depuración, tiene que buscarse el financiamiento para que la gente salga decentemente y no es que hay que sacarle a la calle. No, yo no estoy tampoco de acuerdo con eso. Tiene que recibir un valor de indemnización para que tenga un tiempo y se pueda volver a colocar. Pero tampoco podemos seguir con esta discusión que ya estamos décadas hablando exactamente de lo mismo. Doctor Pozo, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. A ustedes, muy amables, siempre estoy a la orden. Correcto, 9 de la mañana, 13 minutos. Ha sido el economista Mauricio Pozo, quien fuera ministro de Economía y Finanzas.